Bueno, esta es el primer discipulado del año 2025 y el Señor me llevó a este título, a este tema que habla de edificando la iglesia de Cristo. Edificando la iglesia de Cristo. Y hay dos pasajes principales. El primero en Colosenses 3:23, en la Reina Valera. Colosenses 3:23. Dice así la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo lo que tenemos que hacer en toda nuestra vida lo hacemos de corazón. El que se casa de corazón, se casa amando, ¿verdad? Lo hace de corazón, ¿verdad? Las cosas importantes de la vida y también las cosas insignificantes. Lo hacemos, tenemos que hacerlo todo, hacerlo, dice ¿cómo? De corazón. ¿Qué significa? Entregando el corazón, con el corazón sincero, ¿verdad? Como para el Señor, como que sabemos que siempre el Señor está ahí, ¿verdad? El otro pasaje principal es Efesios 4:11 y 12, y dice así la palabra de Dios. Hablando de Cristo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ese es el objeto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, diaconía, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y ya se habrán dado cuenta que tiene mucha relación con lo que acabamos de ver en la predicación, ¿verdad? El Señor todo lo hizo con orden. Y obviamente cuando Él habla de hacer crecer el evangelio, porque Él dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa? Que la iglesia de Cristo debe de crecer, porque Él quiere que todos se salven. Ese es el corazón de Dios. Y que los que conocemos su corazón, sabemos que Él no quiere que nadie se pierda, como la misma palabra dice. Él ama a todos por igual, Él no hace acepción de personas. Y en este amor, Él nos pide a nosotros, los que ya entramos en su orden, los que ya le conocemos, los que ya conocemos de su gran amor hacia nosotros, ya entendemos de su obra, nos pide a nosotros, sus ministros, sus servidores, sus diáconos, que edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es lo que nos pide a nosotros como servidores? Que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y es interesante esta analogía que hace el Señor con esto de edificar, ¿verdad? Porque sabemos que un edificio, una casa, ¿verdad? Es edificado, ¿verdad? Es construido. Cuando un edificio, una casa es edificado correctamente, debe de haber un trabajo coordinado entre todos los que participan. El arquitecto, pues el que diseña el plano, todo lo que debe de incluir la construcción de ese edificio. Su viabilidad, su factibilidad, saca los cálculos y en base a esos cálculos saca los costos de los insumos, de todos los materiales, determina las ganancias del proyecto y todo en base a un tiempo de ejecución de esa obra. O sea, nada es así porque sí, casualmente. No es vamos a ver qué pasa de acuerdo cómo va desarrollándose la obra, sino que Dios, al hacer la comparación de decir, edifiquen mi iglesia, significa que tiene que ser algo coordinado, planeado, en unidad entre los diáconos, los servidores. Y como toda obra de edificación, de construcción, es el arquitecto y el maestro de obra los que diseñan, planean, calculan y ejecutan la obra. Para eso se necesita obreros también, ¿verdad que sí? Para que hagan y ejecuten lo que el maestro de obra les está instruyendo. Se dan esas instrucciones y para que una construcción salga bien, esos obreros, cada uno va a hacer su trabajo asignado de una manera que correcta, ¿verdad? Como fue mandado a hacerla. La ejecución de la obra en sí, mis hermanos, está hablando, es el maestro de obras
dando directrices a los obreros. Se debe de saber esto, mis hermanos, que el maestro de obras y el arquitecto deben de saber qué personal ocupan y cuándo lo ocupan. Imagínense que se traen al pintor y al carpintero al principio de la obra, cuando ni siquiera hay obra negra. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina estarían el pintor y el carpintero pues no haciendo nada, ¿verdad? Molestando ahí. Sería un tiempo echado a perder. Para que la obra sea terminada en tiempo y formas, todos deben de trabajar en coordinación en esa obra. Por eso la analogía del Señor. La analogía del Señor es que cuando uno va a la obra, ve a todos trabajando, todos tienen un propósito, todos tienen un mandato que hacer en esa obra. El pintor que entra después ya sabe que tiene que entrar después de que ya tenga pues, algo para pintar, ¿verdad? Obviamente, para poder trabajar. El carpintero casi siempre es el que entra al final, ¿verdad, hermano Dago? Pues sí, es el que entra casi al final y empieza a hacer los últimos detalles, ¿no? Así es esta analogía con la iglesia y por eso es el punto que el Señor quiere que entendamos. Debemos todos de trabajar en unión y en coordinación para que la obra del Señor crezca y dé frutos. Entonces, si volvemos a la analogía de la obra de construcción, el arquitecto, el encargado de realizar el planeamiento de esa obra y capacitar e instruir a los que están ahí en el día a día levantando la obra, pues ese arquitecto, pues también podemos decir, combinarlo como el maestro de obras también, no se va a poner a enjarrar, ¿verdad? O a pintar o a hacer el trabajo de carpintería. Él no es el especialista en eso. No puede hacerlo él. Mas, sin embargo, él sabe cuándo cada especialista debe de entrar a trabajar y en cuánto tiempo y cuánto pagarle. No porque ese arquitecto sea mejor persona que los otros que están ahí trabajando, sino porque ese es el trabajo de otros. Cada quien tiene un trabajo. El diseñar el proyecto, planificarlo, enseñar y capacitar a los que ejecutan esa obra, esa es parte del trabajo del arquitecto. Así también en la iglesia. Cuando hablamos del crecimiento de la obra de Dios, de edificarnos unos a otros, de hacer iglesia, de ensanchar hasta lo último de la tierra la obra de Dios, el evangelio, pues también cuando hablamos de eso, hablamos que la palabra de Dios puso un arquitecto o un maestro de obras, un liderazgo para edificar en su iglesia. No porque eran mejores personas, repito, no, sino porque hay un llamamiento de Dios a ciertas personas para que les sirvan en el liderazgo, en el obispado, como diría en la Reina Valera, de su pueblo, de su grey, de sus servidores. Así como, miren, en la otra analogía, así es como llamó el Señor a Israel. Y en la Biblia dice bien claro que llamó Dios a Israel a un servicio de alta honra como nación sacerdote. ¿Frente a quién? A todas las naciones. Dios quería que sea Él conocido a todas las naciones a través de ¿quién? Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser el ejemplo, nación sacerdote, frente a todas las demás para que ellos se acerquen a Dios. Ese era el plan de Dios. En Éxodo 19:6, en la Reina Valera actualizada, voy a estar leyendo casi todo, Reina Valera actualizada. En Éxodo 19:6 dice, señalando al pueblo de Israel, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos, ¿de quién? De Israel. Ahí está. Israel era nación sacerdote, nación santa frente a todas las naciones del mundo. En Deuteronomio 7:6, vayamos ahora a Deuteronomio 7:6, en la Reina Valera actualizada. Deuteronomio 7:6. Dice así, porque tú eres un pueblo santo, le dice a Israel, pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos. El Señor los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Así es como elige el Señor. Elige de lo más insignificante para usarlo en forma grande. ¿Para qué? Para que la gloria sea ¿para quién? Para el Señor. Porque la gente dice, este está predicando, este es evangelista, ese es misionero, ese sirve en la administración de la iglesia, ese es maestro, ese es su jefe, pues ¿cómo puede ser? No, de lo más insignificante. Esa es la manera como Dios trabaja siempre. Al igual que en Israel, siempre el Señor llama a los más insignificantes, a los más débiles, a los más despreciados, a liderar a su pueblo para que el poder repose en Dios y no en los hombres. Recuerden bien eso. El poder tiene que reposar ¿en quién? En Dios y no en los hombres. Fíjense, hay un caso que nos pone, es el caso del apóstol Pablo. Él no era insignificante. Él siendo joven era parte y miembro del Sanedrín o aspirante, ahí lo tenían como, híjole, él era el más brillante de todos los fariseos líderes y era un joven. Agarraba cartas del sumo sacerdote para poder apresar a los que se separaban del judaísmo. O sea, no era cualquiera. Era, como él dice, ¿verdad? Circuncidado de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, bajo los pies de Gamaliel, el gran maestro de Israel de ese momento. Era su alumno. Wow. Y esos grandes maestros no tomaban alumnos cualquiera, sino a los que veían que iban a ser los futuros líderes del pueblo. O sea, el caso de Pablo es una excepción, pero vemos en la vida de Pablo cómo trató con ese orgullo de Pablo, porque él batallaba con eso, porque él no era insignificante. Él tenía, como él mismo dice en algunas cartas, ¿no? Mucho de qué jactarse, no porque quería jactarse, sino porque había muchos que se decían apóstoles, mas sin embargo ¿qué es un apóstol? Es el que funda la iglesia y es pastor de pastores, enseña a otros pastores, líderes, a funcionar en su ministerio. Como ahora más o menos es pues el apóstol, iba a decir, el pastor Chuy, ¿verdad? Claro, o sea, a nosotros él no le gusta pero entendemos que su función es esa. Cuando yo me reúno con él, yo aprendo, necesito aprender, necesito que me corrijan si estoy mal. Le digo, oiga, prediqué esto y esto, di esta consejería. Y bueno, gracias a Dios nunca me regañó en ese sentido, ¿verdad? No, sí, me está hasta ahora, ¿verdad? Y lo mismo con el pastor Toño Ortiz. Es mi deber como servidor de ustedes, yo ser corregido, instruido y redarguido, yo. Necesito, y yo los busco, y ellos siempre abren la puerta, y ahí están, y me dicen, por ejemplo, con el pastor Tony Ortiz, llevamos desayunos hasta 2 veces al mes, y estamos hablando de desayunos que a veces se hacen cenas, porque ando bien de preguntón. y bueno, y se va el tiempo así, ¿verdad? Y nomás anoto, y él me habla, y yo anoto, y algunas cosas han salido para prédicas, ¿verdad? Y anoto, ¿qué me hago? Yo me alimento en tiempo para poder después alimentar a la Grey. Y si estoy mal en algo, pues que me digan. Y yo, como recién decía en la prédica, yo no le voy a ocultar nada. Yo le digo las cosas que están pasando y fíjate que así y así asado. Y estoy bien, no debería de hacer esto. No, Mario, no seas padre. Sí me ha regañado el pastor Toño, sí, ahora que veo. Pastor Chino, pero el pastor Toño sí me ha regañado un par de veces, que soy muy paternalista, que no haga esto, que no haga lo otro, que no sea todólogo, etcétera, etcétera. Ya eso fue hace unos años, ¿no? Ahora, gracias a Dios, Dios ha levantado muchos servidores. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas, que están sirviendo en sus casas y están tratando, a pesar de sus dificultades y sus muchas pendientes que tienen, pues también lo hacen aquí, en el ministerio de ujier, de limpieza, de maestros. Y es un sacrificio, no es fácil servir al Señor.
Pero por eso el Señor nos da palabras de aliento, mis hermanos, y nos dice un propósito. Nosotros no andamos como pollos sin cabeza, ¿verdad? Estamos sirviendo porque sí, no sé, porque aquí estoy, porque soy religioso, porque tengo miedo a Dios. No, servimos porque amamos a Dios y tenemos un propósito claro también. Y más aparte, después del servicio que viene la bendición de Dios, que se derrama en todo, como habíamos aprendido, siervo fiel y prudente. Vayamos ahora, terminando con el tema del ejemplo del apóstol Pablo, vemos que él fue tratado y con un aguijón. Ese aguijón, muchos teólogos dicen que tenía una enfermedad que era muy llamativa. Algunos hablan que, bueno, que que no veía bien, pero la mayoría se inclina a que tenía enfermedades como la epilepsia, que muchas veces era confundida con estar endemoniado. Imagínense el apóstol Pablo, ¿verdad? Están enseñando él, ¿verdad? Con gran oratoria y conociéndose de memoria todos los pasajes bíblicos de la Torá y de la Tanakh, y de repente le agarra un ataque de epilepsia. Y los hermanos, ¿qué iban a empezar? Me enseña un endemoniado, ¿verdad? Entonces era una vergüenza para él. Esa enfermedad o ese aguijón era una vergüenza. Ahí en 2 Corintios 12, ahí está, ¿no?, la historia, ¿no? Como lo atormentaba y le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. ¿Cuántas veces tenemos que pedir al Señor que nos quite algo? Pues no le pida muchas, no diga 100, ¿verdad? Por fe, hasta que me cumpla, ¿verdad? Ahí nos está dando como que una directriz el apóstol Pablo, ¿verdad? Si algo que lo estaba lastimando, al gran siervo de Dios. ¿O quién era más? O sea, como él dice, ¿quién de los apóstoles hizo más cosas que él? Y está escrito en la Biblia, o sea, él lo dice inspirado por el Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso está escrito en la Biblia. Por eso es parte del canon de la Biblia. Significa que Dios está diciéndole, mi hijo Pablito, clavó el cablito. Clavó el cablito, o sea, la clavó bien. Hizo soy malísimo en eso, se me lengua la traba. Fíjese, o sea, cómo Pablo hizo lo que el Señor le pidió y mucho más. Cuando le mandaba un ángel, no vayas para acá, no, es que en Galacia se están desviando, Señor. No, vete para allá, para Europa. Pero no me vas a dar un caballo para que vaya, o como Felipe, no me vas a llevar así, de repente aparezco ahí. No, te vas caminando, mijito, te comes todo el polvo. Pero yo soy tu siervo. No, váyase, vamos, cantando como estabas en la cárcel en Filipos, así te voy a tener. Pero eso no pasó, Señor, todavía. No, pues ahorita va a pasar. Te estoy leyendo tu futuro. Entonces, el tema principal aquí era que Pablo era alguien con mucha capacidad y aparte su ministerio había crecido, era el que más había fundado iglesias por todo el mundo. Y muchos lo tenían como apóstol, pero también muchos lo despreciaban, ¿verdad? Y mucho se debe a ese aguijón, se dicen los teólogos. Y él lo pidió 3 veces. Y el Señor le fue bien claro, bástate mi gracia. Porque el poder de Dios se manifiesta más cuando nosotros estamos en la debilidad, mis hermanos. O sea, cuando usted esté débil, enfermo o en la escasez, piense que ahí es cuando Dios lo puede usar más o manifestarse más en usted. La palabra dice que muchos ricos están malditos porque están enorgullecidos y no se acercan a Dios. ¿Sí entiende? Por eso dice, bienaventurados los pobres, también de espíritu, claro, porque el que se humilla, Dios lo enaltece, pero también los pobres materialmente, porque en la necesidad nos acercamos a Dios, ¿verdad que sí? Eso es lo que me ha pasado también, a todos nos pasa. En la debilidad nos acercamos a Dios y vemos que Él llama a los insignificantes, pero cuando llama a gente que tiene como Pablo, pues los hace insignificantes de alguna manera. Ese es el tratar de Dios. Y yo sé que si les digo de esa manera, muchos dirán, prefiero no ser usado por Dios, ¿verdad? O me va a poner un aguijón, o me va a mantener ahí. Pero acuérdese, no hay nada bueno en el orgullo o en la jactancia. No hay nada bueno en las cosas que este mundo nos ofrece. Entonces, cuando el Señor nos limita
y nos restringe, en ese sentido, no es maldición, sino es el mismo trato que recibió el apóstol Pablo. Así que, qué honor, ¿verdad? Qué honor, ¿verdad? Yo estoy recibiendo, no, todavía me falta, ¿no? Todavía que recibir ese trato, pero estamos recibiendo un trato similar al apóstol Pablo. Y hablando del apóstol Pablo, vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Y nos va a hablar de esto que estamos hablando. En la traducción viviente lo voy a leer. 1 Corintios 1, 26, traducción viviente, dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado de este mundo, por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Amén. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículo 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Esa es la manera del diáconos, del siervo de Dios. Esa es la manera que podemos edificar la iglesia de Cristo. Queda claro que el Señor puso un liderazgo entonces en la iglesia y los llamó a gente no por su capacidad de lo que hacía en el mundo, nada que ver, sino porque Él así los dispuso, así los quiso. Y el pasaje principal de hoy en Efesios 4:11 es lo que voy a citar de vuelta y es lo que menciona bíblicamente de este liderazgo requerido. ¿Para qué? Para que la iglesia siga siendo edificada y creciendo en el mundo. Efesios 4:11 dice: Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, perfeccionar aquí, a fin de perfeccionar a los santos, habla la palabra griega katartizo, que significa capacitar, instruir, preparar, hacer aptos a alguien para un trabajo o servicio, discipulado. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando nos reunimos en la iglesia, cuando tenemos un discipulado como ahora, estamos instruyéndonos, capacitándonos y haciéndonos aptos para el ministerio. ¿De qué? De edificar a la iglesia, de hacer crecer a la iglesia. La obra del ministerio, cuando dice la obra, para la obra del ministerio, es el ministerio de diaconía, que habla de servicio, ya lo dijimos, que habla de ayudar y socorrer a la gente. Diaconía es eso, ayudar y socorrer a la gente. Ese es nuestro ministerio. Seguimos en la traducción viviente, en el versículo 12, ahí en Efesios 4:12 dice: ellos tienen la responsabilidad. O sea, ¿quiénes ellos? Los pastores y maestros, ¿verdad? Los líderes. Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, a decir, el cuerpo de Cristo. Vemos, si Dios nos llamó a edificar la iglesia, Dios lo va a hacer en ese orden. Siempre dispone de un orden, en este caso, de un liderazgo que es necesario, como el arquitecto es necesario para la obra de construcción. Los pastores y maestros son necesarios para la obra de construcción de la obra de Cristo, de la iglesia en la tierra. Esa es la analogía que tenemos que entender. Es necesario. No se puede decir, si no hay pastor, no importa. No, el orden de Dios debe de haber pastor. Versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es
el último fin de la iglesia. Llegar a la plena y completa medida, estatura de Cristo. Recuerdo una vez que el pastor Chuy me dijo que no sea pastor todólogo. Me había dicho, me lo dijo bien claro. Cuando empezábamos, pues él entiende que él también me decía, no, yo también cuando empezábamos, pues sí, o sea, pues tenía que ser medio todólogo, ¿no? Me dijo, me acuerdo, me dijo, no sea ambulancia de pueblo. No, que nomás hay una ambulancia, ¿verdad? Que hace todo, ¿verdad? Si no está la ambulancia, pues los muertos se mueren, nadie llega al hospital, etcétera. Y nunca me olvido de eso porque se me quedó bien grabado. Se me quedó bien grabado. Entonces, cuando se comienza una obra, pues sí, el liderazgo toma más funciones de la que es asignada y es natural. Pero a medida que la obra va creciendo, ¿la obra de quién es? De Cristo. Deben de salir obreros que cumplan la función de cada parte de la obra de Cristo. La obra es de Dios y después Dios nos manda obreros. ¿Le resulta lógico eso? Significa que Dios es un mal arquitecto, ¿verdad? No, Dios no es un mal arquitecto, ¿verdad? Dios es un buen planeador. Dios hace los llamamientos correspondientes para su obra. Fíjense, el trabajo principal del pastor es justamente la de, como dice recién en Efesios 4, la de capacitar y enseñar a los hermanos a ser maduros en la fe. Maduros en la fe. Los suficientemente maduros espiritualmente o responsables a Dios para tomar su ministerio, su llamamiento y ejercerlo de una manera adecuada que edifique a la iglesia de Cristo. De esa es la manera. Lo suficientemente ¿qué? Responsables a Dios, no respondones a Dios, ¿verdad? Es que me diste un ministerio que no me gusta, es que esto no me gusta, es que esto no me gustó al pastor que me pusiste, no me gusta la congregación, hay muchos hermanos que no cuadran conmigo, son como la chusma, dicen, ¿no? Diría doña Florinda, ¿verdad? No, son como la chusma, ¿no? Y entonces, y así, no nos ha llamado a ser respondones de Dios, nos ha llamado a ser responsables de Dios. Gente que responde al llamamiento santo del Señor con sus propias vidas. En su despedida con los ancianos de Éfeso, Pablo, el apóstol, nos da ciertas pautas del trabajo de los pastores en las iglesias. Y todos debemos de saber esto. Vayamos a Hechos, capítulo 20. Él estaba ya regresando de su viaje de Asia Menor en Turquía y estaba ya regresando a Jerusalén. Y ahí en Hechos capítulo 20, versículo 25, en la Reina Valera actualizada, 20:25, dice así: ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. ¿Qué estuvo haciendo Pablo como apóstol y líder de la iglesia en esos lares? ¿Predicando qué? El evangelio de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Paseándose, diciendo X, no, estaba predicando el evangelio del reino, ¿verdad? Romanos, ahora haga una marca ahí, vayamos a Romanos 14:17, y ya lo leímos en la predicación de hoy, pero es bien claro que tenemos que saber qué estaba predicando, dice Pablo que estaba predicando el reino. Ahora, ¿qué es el reino? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Madurar en el Espíritu es enseñarle a vivir la justicia de Dios, ser justos nosotros y enseñar justicia y vivir en la paz y en el gozo que el Espíritu Santo nos va dando diariamente, mis hermanos. Dejamos las cosas carnales para predicar de las cosas espirituales. Todos aquí, Dios puede levantar de aquí más predicadores, evangelistas, misioneros o pastores también. Pero hagámosle caso a qué estaba predicando Pablo. Predicaba el reino, predicaba de las cosas espirituales, predicaba de la justicia y de tener esa paz y ese gozo en el Espíritu. La justicia del reino de Dios, que es por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no se salía de eso. No andaba con rollos, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:20
Antes de volver de vuelta a Hechos 20, vamos a 2 de Corintios 5, 20 y 21. En Reina Valera actualizada dice así: así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Eso es lo que predicaba Pablo, la reconciliación, ¿verdad? A través del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado a Cristo, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Y usted y un servidor debemos de predicar justamente esto y no salirnos de eso. Como decía Pablo en otra carta, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Aunque no les agrade. Oye, siempre lo mismo. Siempre la misma historia, hermano. Pues esta es la historia que me transformó, que me reconcilió con el Señor, que me hizo justicia de Cristo en Él. ¿Qué otras cosas que tienen de importancia comparado con eso? Nosotros predicamos el arrepentimiento y creer en el Hijo de Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y en ese creer viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, trayendo esa paz y ese gozo que va a sobrepasar todo entendimiento. Volviendo ahora sí a Hechos capítulo 20, dice así: por tanto yo declaro, Hechos 20, 26. Escúcheme a mí entonces, ya que se cortó la luz. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. Miren cómo dice Pablo, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Amén. Cuando vamos a estar delante de Dios, tenemos que tener claro que tenemos que ser buenos atalayas, ¿verdad? Como decía Ezequiel. Estar limpios de las sangres a los cuales Él nos envió a predicar la palabra, a compartir el reino. Como pastores debemos de predicar siempre todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta ¿dónde? Apocalipsis. Todo el consejo de Dios. Yo sé que algunos están más interesados en el libro de Apocalipsis quizás, yo también, de hecho. Pero el Señor, cuando me pone en este púlpito y quiero sacar la serie que tengo ahí preparada de hace 5 años de Apocalipsis, me dice, habla de esto. Igual. Y me lo confirmó una vez el pastor Toño, me dice, sí, ¿para qué hablas de esto si la gente está lastimada? La gente se lastima en las casas. La gente no sabe cómo servir al Señor. La gente no sabe qué es el reino de Dios, no sabe qué es andar por fe. La gente no sabe qué es ser santos o qué es el proceso de santificación. Y tú le estás hablando del anticristo, la marca, el 666, y que van a caer tantas calamidades. Y quizás ni estemos ahí. ¿Qué estás explicándoles? ¿Qué edifica a la iglesia? ¿Qué edifica a la iglesia de Cristo? Y eso se me quedó grabado. Y me redargulló. Yo tenía esa serie, la quería sacar. Y hasta me acuerdo que un hermano de aquí, que me llevo muy bien, que empezó una serie de eso justamente. Y yo dije, gloria a Dios. Entonces yo también me animo, lo tomo como, no, y el día siguiente tiene un desayuno y ya me dijo eso. Y dije, no, pues se va para atrás. Porque, fíjense, nosotros en nuestro corazón engañoso siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, se les aseguro. Y entonces yo estaba queriendo hacer eso, diciendo, pues está bien, estoy hablando de todo el consejo de Dios. Hace mucho no hablo de Apocalipsis y tengo que hablarlo. Pero otra vez me llevaba el Señor. Decía, no hable de eso, habla de esto. Sigue. Pero como siento que repito mucho de esto, Señor. Eso le decía. Habla de esto. El Espíritu daba testimonio en mi corazón todo el tiempo que hable de eso. Versículo 28. Tengan cuidado por ustedes mismos, ahí está, y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Le está hablando a los líderes, a los pastores ahí de Éfesos,
y a todos los pastores de todas las eras, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Cuando yo veo a ustedes, yo los tengo que servir, yo tengo que ver la sangre derramada de Cristo en cada uno de sus vidas y darle el valor que se merece. No puedo yo estar menospreciando, ¿no? ¿Vieron como decía? No, ese vino en un carrazo y tiene una cadena de oro. No, venga, siéntese aquí. ¿Vieron cómo dice la carta de la epístola de Santiago, verdad? Y al que es pobre, no, pues siéntate allá, quédate ahí y cállate. Esa no es la manera. Cristo murió por todos. Todos somos valiosos para Cristo, por eso Él murió por todos. Y dice, nos exige al pastorear a su iglesia de esa manera, porque veamos la sangre que Él derramó en cada uno de los que aquí estamos, ¿verdad? Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Qué tremendo, ¿no? Por tanto, dice la instrucción, velen, estén alertas, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Amén. Los pastores, entonces, deben de edificar en base a la guía del Espíritu Santo y a la palabra de la gracia de Dios. Debe basarse, ¿qué? ¿Cómo edificamos? Según la Biblia. Yo veo muchas prédicas, bueno, en la iglesia que yo estaba antes, yo me acuerdo que era un pasaje bíblico, quizás Jesús lloró y ya, y después se largaban a guitarrear todo los 20 minutos, porque duraban 20 minutos las prédicas, 20 minutos guitarreando, hasta hablaban vieron que salió el nuevo iPhone y el Señor es bueno, ¿verdad? Y así, no, en serio, no estoy exagerando. Y algunos decían, amén y aleluya, ¿verdad? Gracias a Dios por iPhone. O sea, y yo me quedaba, obviamente me decía, no, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no edifica. No edifica porque la palabra de que debemos de predicar cuando estamos en este púlpito es según la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Había pastores en Éfeso, como en todas las iglesias que había fundado el apóstol Pablo en Asia y en Europa y en Grecia, ¿no? Esto significa que Dios obra por medio de la predicación local. Si no, Pablo hubiese dicho, hagamos un Zoom, ¿verdad? Y todos en una misma, ahí me ven en el YouTube, a mí solo, o en el Facebook, y a mí solo me hablan, y a mí solo me mandan las ofrendas, ¿verdad? No es así. Él dejó pastores, a los más allegados a él, a Timoteo, a Tito, a Filemón, los nombró pastores en lugares recónditos para que vayan a servir a los hermanos y les dio instrucciones claras de cómo servirlos. El pastorado es local, mis hermanos. Eso significa, ¿qué significa? Que hay pastores localmente en cada congregación. Significa que el Espíritu Santo tiene la capacidad de inspirar y guiar a cada pastor en cada congregación para capacitar localmente a los santos. Eso es lo que significa. Significa, en unas pocas palabras, aliméntate localmente en tu congregación. Principalmente ahí aliméntate. Que no sea del YouTube la principal fuente de alimentación. Es como uno dice, no, yo no necesito congregar. ¿Se acuerdan de la pandemia? Eso pasó mucho, ¿no? Yo no necesito congregarme y no volvieron, muchos no volvieron. Yo nomás yo con YouTube tengo todo. Y vieron que en YouTube los algoritmos, y uno ve muchos así prédicas y de repente aparece otra prédica. Y dice,
A mí me aparecen, porque yo veo muchas prédicas, también veo otras prédicas que no son tan de sana doctrina para yo tener discernimiento, ¿verdad? Y saber cuando un hermano pregunte, pues tener argumentos, ¿no? Entonces yo tengo que escucharlo. Es tortuoso, pero lo tengo que hacer. Es parte de mi trabajo. Entonces, me salía un algoritmo, me salen algoritmos de esta gente de la prosperidad y que anda en cosas raras, ¿no? Dice, la oración eficaz para ser millonario. Yo decía, bueno, será millonario espiritualmente hablando, querrá decir el hermano. No, pero ahí se ve que está ahí, ¿no? La persona. Como yo puedo torcer, ¿verdad? ¿Cuántas veces oró al Señor por su aguijón el apóstol Pablo? 3. Entonces, eso es la oración eficaz, que va a dar el brazo a torcer al Padre, porque yo soy un niño berrinchudo y lo voy a hacer torcer su voluntad y mi voluntad. Eso es lo que andaba enseñando ese pastor. De hecho, lo escuché más o menos y dijo, híjole, Señor, dale, por favor, ayúdalo, redargúyelo, pobrecito. Y pobre la gente que está ahí escuchando, porque eran cientos. Recuerde, el Señor obra localmente. ¿La obra cómo es? El edificar la iglesia. Es localmente, aquí entre nosotros. Entre nosotros lo hacemos. El Señor obra en la iglesia local. Quiere que sea edificada localmente. Así como cada construcción tiene un diseño donde el tamaño, los materiales a usar, el estilo, la ubicación, los soportes, todo es a esa construcción, ¿verdad? A esa casa, a ese edificio. Yo no puedo ir con el plano de otra casa o otro edificio y querer construir otra casa, ¿verdad? No, no puedo. Tengo que ir a la casa de la que fue diseñada ese plan, ese plano. Así también las necesidades de instrucción y capacitación de discipulado son diferentes para cada congregación, aunque la palabra sea la misma, la fuente es la misma. Y el Espíritu también es uno mismo. Y es el Espíritu Santo por medio de sus pastores localmente que traen ese alimento espiritual necesario ahí en esa congregación, mis hermanos. Aliméntese localmente, coma en su casa significa. No siempre se puede comer en restaurantes, ¿sí me entiende? Hay gente que todo el tiempo quiere comer en restaurantes, pero dice el Señor que no, coma en su casa. Quizás vaya a un restaurante que parece muy bueno, pero ahí usted se puede indigestar, mis hermanos, como a estos ejemplos que acabo de citar. Tenga cuidado con el YouTube, realmente, porque aparecen cada cosa bien rara. Y yo he escuchado hermanos, aquí en la congregación, algunos, yo creo que ya eso, ninguno de ellos está, pues sí, andan escuchando a hermanos que realmente no sé si llamarlos hermanos, yo no puedo juzgar, yo no soy Dios, pero híjole, me cuesta creer que teniendo el Espíritu de Dios puedan decir semejante cosas, ¿verdad? Como, ¿verdad? La moda esa de, ¿no? Pues aventarlos, ¿no? Tirarles ahí y ahí todos se caen. Y después siento que alguien tiene 10,000 pesos escondido ahí y Dios le está diciendo que me los entregue. ¿Se imagina que yo les diga eso a ustedes? Gloria a Dios, ¿verdad? Digo, ay no. No, pero sería algo tremendo, ¿no? ¿Verdad? Tratar de aprovecharme porque en Cristo murió en la cruz. Recuerdo también lo que me dijo el pastor Chuy, hasta me acuerdo del día que me lo dijo, fue en una cena navideña. En su casa, me dijo, dedícate a predicar y a orar. Y después lo vi en una predicación, porque todo lo que me dice después lo veo en las predicaciones, ¿verdad? Pero me lo dijo a mí directo y por eso se me queda grabado, ¿verdad? Dedícate a predicar y a orar. Por la Grey, ¿no? La predicación, mis hermanos, requiere mucha dedicación. No es fácil, los que predicamos lo sabemos, ¿verdad? Son muchas horas de dedicar, a veces hasta de madrugar. Requiere tener bases bíblicas sólidas. El internet ha ayudado mucho en reducir esas horas, porque yo puedo poner y buscar en internet pasajes bíblicos relacionados a ciertas palabras y eso ayuda a reducir las horas. Pero el armado de todo eso lo hace el Espíritu. Y a veces el Espíritu no confirma. Y me anda esto y lo otro y a veces va para acá y yo ando poniendo otra cosa y después dice, no, eso no es. Va para acá. Y eso lo que predicamos ya desde hace un tiempo, lo sabemos.
Es el Espíritu Santo que va moviendo estas predicaciones de los pastores locales. Requiere, por eso, el tener bases bíblicas sólidas, o sea, estudiar la Biblia, pero también que la guía del Espíritu Santo. Estudio y mucho estudio de la Biblia y ser sensibles al testimonio y a las palabras del Espíritu Santo que mora en mí. En lo que respecta a orar, es orar por la grey, por la congregación de una manera privada y también en las visitas pastorales. Recuerden, no lo busquen, Santiago 5, que decía, si alguno está enfermo, si alguno tiene una necesidad, una escasez, ¿qué dice? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Es algo bíblico, mis hermanos. No se avergüence de eso. Al contrario, si usted lo hace, si usted supera su vergüenza, su pena, vamos a decirle de esa manera, y usted lo hace, usted está teniendo una convicción bíblica, mis hermanos. Y en las convicciones bíblicas viene ¿qué? La bendición del Señor. En la oración por la iglesia es principalmente igual en lo privado. Estamos orando para el Señor que levante más obreros. Eso es una de las cosas que todos debemos de orar. Yo como pastor más todavía. El Señor siempre va a tener los obreros requeridos para cada obra. Siempre. Él no es ineficaz. Él no es un arquitecto ineficiente. Pero fíjense cómo dice el Señor mismo nos habla de esto en Mateo 9, versículo 35, y nos habla de esta urgencia de tomar ese llamado, porque Él sí ha llamado a los obreros. Dice que Jesús recorría las aldeas y las sinagogas predicando el evangelio del reino. Fíjense otra vez, ¿qué predicaba? El evangelio del reino, sanando enfermedades y toda dolencia. Y dice que cuando vio a las multitudes, tuvo compasión, se acongojó de ellas, porque estaban, ¿qué? Estaban mal, estaban desamparadas. ¿Como qué? Como ovejas que no tienen pastor, dice la palabra. O sea, cuando las ovejas, la grey, la iglesia, el cuerpo de Cristo no tiene pastor, se ven como acosadas y desamparadas, según el Señor. Aquí la urgencia, mis hermanos, por rogar para que envíe a trabajadores, empezando por un pastor y después a trabajadores. Yo estaba viendo ahí, por ejemplo, un pastor aquí cerca, el de Michoacán, él me estaba comentando cómo él nombraba pastores, pero yo vi crecer su iglesia, ¿verdad? Eran muy poquitos y después crecieron 50, 100, 150, 300, ahora son como 300 personas más o menos, 250, 300, eso es un montón de gente, ¿verdad? Que se reúnen. Entonces, y él ungió a 3 pastores. Y yo le pregunté todo ese proceso y me decía, así, tú te vas dando cuenta, obviamente por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que la persona lo confirme. No, el Espíritu Santo me dijo que vas a ser pastor. Y el otro, no, a mí no me dijo nada, ¿verdad? Entonces, no, pues no, o sea, no es en cualquier cosa, ¿verdad? Tiene que, cuando el Espíritu Santo pues habla a un servidor, pues le habla a la otra parte. Obviamente, ¿no? O sea, está confirmando nomás mutuamente lo que es. Entonces, la urgencia es justamente eso, de rogar porque esos trabajadores que el Señor llamó se pongan las pilas, como decimos, ¿no? Entren al llamamiento santo que el Señor les ofreció. Mientras no entren ahí, remítase a la prédica de hoy. Bienaventurados los siervos fieles y prudentes. Entonces, los que no fueron fieles y prudentes, pues táchele bienaventurados. Entonces, ya estamos, ¿verdad? O sea, y es lo que está escrito, mis hermanos. No podemos esquivarle a eso. Queremos en nuestra carne esquivarle a eso. Yo veo que en la carne siempre es cómo obtener beneficios sin esfuerzo. Eso es lo que siempre queremos, ¿verdad? Eso es la carne, pero el Espíritu, ¿qué dice? Mi Padre trabaja y yo trabajo todos los días. Y aquí lo leímos recién, cómo Cristo estaba predicando el evangelio del reino y andaba todos los días caminando.
y yendo para acá, para allá, atendiendo, sanando, consultando y hablando la palabra, ¿verdad? Fíjense, versículo 37 ahí mismo. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si la mies, la cosecha es mucha, ¿usted piensa que el dueño de la cosecha no va a querer enviar más obreros? Claro que sí los ha enviado, él no es ineficiente. El mandato del Señor a los apóstoles fue claro: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, porque pocos fueron los que atendieron el llamado. Muchos escuchan, pero pocos son los escogidos. Así que oren al Señor para que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíen más obreros a sus campos. ¿No han venido los que no tomaron la estafeta? Señor, envía otros. Pero el Señor está esperando al otro porque quiere bendecirlo. Y el otro no responde. Dice: bueno, mi hijo, ahí voy a poner a otro. Y viene. Estamos llamando a Ujieres y nomás el hermano Ricardo tomó la posta, ¿verdad? Bueno, obviamente el hermano Inocencio y la hermana Rebeca de entrada me dijeron. Y eso es lo que se logra, ¿verdad? Cuando uno ya tiene coinonía, ellos me dijeron: no, es que ya por asuntos de la edad no podemos andar caminando, porque tenían el ministerio de evangelismo. Pero fíjense, la iglesia creció sin eso justamente, ¿verdad? Al contrario, eso es lo que veníamos hablando el otro día con la hermana Luisa y la hermana Lola, ¿verdad? O sea, no es tanto eso, ¿verdad? El Señor, es la obra del Señor, ¿verdad? Y al contrario, ellos lo que añaden, ellos lo reciben. Ellos los bendicen, ellos los sirven. Cuando se hizo el llamado, nomás un obrero respondió. No estoy tirando latigazos, estoy hablando de la situación que pasó, ¿verdad? Porque el llamado se sigue haciendo acá de este púlpito, ¿verdad? Necesitamos más ujieres, necesitamos más maestros, ¿verdad que sí, Evelyn? Necesitamos más maestros. Necesitamos que se compartan la carga, como dice la Biblia: si dos son mejor que uno y tres son mejor que dos, porque se comparten la carga, dice. Necesitamos compartir la carga porque no es fácil servir al Señor, pero el Señor lo sabe y por eso llama y dice: ponte. En el ministerio de limpieza necesitamos, y ya hay una familia que se ingresó, ¿verdad? Creo que la familia del hermano Luis, ¿verdad? Ingresó y gloria a Dios. Oraron, tomaron el llamamiento santo de Dios y se están poniendo en un ministerio que va a ser y está siendo de bendición seguramente. Esta es la manera. Cuando hay un llamado, no hay que hacer oídos sordos, espiritualmente hablando. Hay que tomar ese llamado. Ay, no, pero eso no es nada. Yo estoy para cosas mejores. No, estás para lo que el Señor te ponga. Lo que el Señor quiera ponerte, ahí el Señor quiere bendecirte. No en otro lado, no en otro lado. No, el Señor, yo voy a ir a una iglesia grande porque ahí voy a hacer grandes cosas para el Señor. ¿Sabe que eso decía yo, verdad? Por eso no me quería salir de Colón. El Señor me sacó casi así con las orejas. Cuando llegué aquí, ¿cuántos éramos, hermanos, los que están éramos 5, ¿verdad? Y yo decía: Señor, decía, Dios tratando con mi orgullo, ¿verdad? Señor, ¿qué onda? Yo estaba orando: Señor, pues manda a tus obreros. Y después mandó al hermano Inocencio, el profe los mandó. O sea, volvemos. Ahora lo vemos de que presente a pasado, ¿verdad? Y nos gozamos, ¿verdad? Porque todo eso fue la obra de Dios. El mandato es claro y preciso: predicación y oración al liderazgo, a los pastores y maestros. La edificación de la iglesia de Cristo fue delegada a los pastores para que organicen a los ministros en cada sección de la congregación, y es necesario capacitarlos previamente, esto es, discipularlos, como hizo el Señor Jesús con sus discípulos, para que después sean apóstoles, pastores de pastores. Ese es el camino que usted y un servidor estamos yendo. Aquí en esta congregación de Vicente Guerrero nos reunimos 2 veces a la semana. Hay 2 enseñanzas que el Señor utiliza para capacitarlos localmente. Algunos los miércoles no pueden venir por el trabajo o por enfermedad o lo que sea, pero ahí está en internet, lo subimos. ¿Sabe por qué lo subimos? Para que esa capacitación no se quede sin ser compartida. Por eso lo subimos.
Súmele a todo lo que en YouTube de sana doctrina, en Casa Oración, en el ministerio de Casa Oración, pues hay un montón. Vieron que suben, ahorita están subiendo, ya le dije el otro día a Víctor que está ahí subiendo, digo, ya subes hasta por los codos, subes una y la vuelves a subir otra vez y otra vez, digo, ¿qué onda? No, para que la gente vea, y ya me puse a pensar, sí, es verdad. O sea, la vuelve a subir, y ya cuando dice que la vuelve a subir, entonces cuando en el algoritmo le aparece a los que generalmente vemos predicaciones. Entonces, si no, no nos aparecería tan seguido, dice. Pues está bien, el concepto es bueno, ¿verdad? O sea, es bueno. Yo sigo mucho al pastor Fleming de ahí de Nueva York. Hoy a la mañana, de hecho, estaba escuchando su prédica. Es un poco largo, más largo que yo, y habla más lento, o sea, imagínense. Pero a mí me edifica, no sé, el espíritu, el mover del espíritu, ¿no? Yo, sinceramente, no, se me va rápido la hora y media, generalmente predico 1 hora y media, se me va rapidísimo. Y es peor que yo, porque decía, ya es la última y sigue. ¿Cuánto tiempo pasamos a la semana estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Escuchan la palabra, la prédica de la congregación cuando usted no puede asistir a la reunión? Los maestros, por ejemplo, aquí yo ya les di eso es una instrucción local. Tienen la responsabilidad de alimentarse primero para poder enseñar, ¿verdad? Entonces yo ya les dije, se tienen que alimentar entre semana de la palabra de aquí. No, yo escucho la de allá. Sí, también escúchala. Pero también tienes que escuchar la local. Aliméntate, ¿en dónde? En casa. Muchos andan sumidos en el pecado, mis hermanos. Muchos hermanos andan batallando con el pecado, mucho. Porque no escuchan la palabra, no se alimentan bien. Y pierden la batalla espiritual con el diablo. El diablo no es un debilucho, ¿sí me entienden? El diablo es fuerte. Por eso el Señor lo sabe. Y necesitamos alimentarnos para nosotros tener fortaleza espiritual y ser más que vencedores en esta lucha espiritual cruenta y encarnizada que libramos todos los días con el diablo y sus secuaces. Él es como un león rugiente, no durmiente, rugiente, que está dispuesto a devorar nuestras vidas, a destruir, dañar nuestras vidas. Es lo que quiere hacer el diablo. ¿Usted le va a dejar? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Discipularnos, capacitarnos. Si leemos otra vez Hechos 20, 29, en la palabra de Dios para todos, Hechos 20, 29, dice, yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño, o sea, destruir la edificación de la iglesia. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Aquí en esta iglesia, por pequeña que sea, han tratado de entrar lobos rapaces. Han también querido levantarse entre nosotros gente que quería desviar a la grey. Me ha tocado en otras congregaciones y en esta también. Pero ¿qué hacemos? Seguimos predicando y orando. Predicando el reino de Dios y su justicia y orando para que el Señor siga levantando obreros para su mies. Es una responsabilidad de cada uno de ustedes el discipularse responsablemente, congregarse regularmente, participar, estudiar de la palabra. Versículo 31 ahí, siguiendo. Por eso tengan cuidado, recuerden que por 3 años, día y noche y hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben de vivir. ¿Sobre qué les aconsejó? Sobre cómo deben de vivir. No les aconsejó cómo se escribió en griego koiné, y que el raíz de la palabra, y que la teología, la hermenéutica de esto, no. Les aconsejó a cómo aplicar la palabra de Dios en sus vidas, a cómo deben de vivir. ¿Sí entienden esto? El apóstol Pablo hace énfasis en la manera de cómo debemos de aplicar la palabra, la teoría a nuestras vidas, el sentido de practicar lo que predicamos. Y aquí se los dice a los pastores principalmente, aunque aplica a ¿quiénes? A todos los ministros, a todos los cristianos. Hace, claro, hincapié en liderazgo de la iglesia.
También el apóstol Pedro hace un llamado a los pastores de cómo deben de comportarse delante de la grey. Y eso, la grey, ustedes deben de saber cómo los pastores deben de comportarse para que ustedes tengan el discernimiento. Este es un falso maestro, este es un lobo rapaz. Este quiere no edificar, sino dividir a la grey. Y dice 1 de Pedro 5:2, en la traducción viviente lo voy a leer. 1 de Pedro 5:2 dice, cuiden del rebaño, a los pastores, dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y es algo que todos los pastores deben de preguntarse, o alguien que quiere función, ¿verdad? Ministerio de pastorado. ¿Estoy deseoso de servir a Dios? ¿No estoy por cuánto me van a dar? ¿No estoy de mala gana? Ay, ya no aguanto a los hermanos, Señor. Es importante, esto es una manera de medir a los pastores, reflejarnos, ¿verdad? Y a ustedes de discernir si en verdad no están abusando de usted. Dice, hablando de abusar, versículo 3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Volvemos, aplicación de la Biblia, no de teología. ¿Vieron? En donde yo estaba era muy bibliocéntrico, que es bueno, pero pura teoría. ¿Vieron como los fariseos? No importa cómo vivas, nomás si te memorizas más versículos, tú eres un buen maestro de Dios. No. Tú eres un maestro de Dios si reflejas en tu vida lo que está escrito ahí en la palabra. ¿Amén? No abusen, dice aquí la palabra. Versículo 4. Así cuando venga el gran pastor, Cristo, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Amén. ¿Quieren ser pastores? Pues así deben de comportarse. ¿Quieren ser predicadores? ¿Enseñan en un púlpito? Así deben de comportarse. Primera de Timoteo 3:1. Dice, Reina Valera actualizada, Primera de Timoteo 3:1. Fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, pastorado, ser maestros, desea ¿qué cosa? Buena obra, está bien lo que desea. Entonces, ahí vienen los requisitos. Es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero. Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, neófito, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe de tener buen testimonio de los que de afuera, de los incrédulos, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Ahí está el diablo todo el tiempo y siempre ataca la cabeza, mis hermanos. Yo a mi familia siempre les digo, cuídense, por favor, cuídense, tengan oración, confíen en el Señor todos los días. Vean no solo el devocional de la mañana, sino que vean otras cosas, desarrollen ese devocional. ¿Por qué? Porque me van a atacar, me están atacando, me ataca el Señor de esto y del otro, y yo debo de no caer en esa trampa, en la condenación del diablo. Es bueno anhelar ser pastor, pero aquí los requisitos, mis hermanos. Por eso vemos mucha gente que dice, no, pues yo soy pastor y andan en congregaciones por aquí, por allá. Pero ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? O sea, aquí está hablando de todos estos requisitos. Los requisitos están puestos ahí para que no tropiece el aspirante a pastorado, mis hermanos. Está poniendo, dice, no, es que esto es un trabajo. No, es para que no tropiece el que va a ser pastor, porque el diablo lo va a atacar a diestra y siniestra. Y para que no tropiece, tenga todo esto en orden, porque aún teniendo todo eso en orden, el ataque del diablo es certero. Todo requisito no cubierto aquí en 1 Timoteo 3 es donde hurga el diablo para destruir la obra. ¿Sí me entiende? Y ya sabemos cómo obra el diablo. Como todo depredador, va directo a la cabeza, a la yugular, al cuello. El mismo Señor nos advierte con su caso, su mismo caso.
En Marcos 14, 27 dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, hablando de él mismo, que el salmista habló de él mismo, cuando lo agarraron en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Para su sufrimiento en la cruz. ¿Y qué fueron dispersadas? Se dispersaron todos sus discípulos. Esa es la manera que el diablo obra. Quiere identificar a buenos maestros, a buenos pastores, quieren saber si son pastores falsos o no. Por sus frutos los van a conocer, por su manera de comportarse. Lo que nos acaba de decir los apóstoles Pablo y Pedro, nos están dando la clave para que ustedes disciernan e identifiquen bien en cualquier congregación que el Señor les ponga, si ese pastor, ese maestro es un falso o es un maestro verdadero. Pero viendo toda esta responsabilidad que tienen los pastores en ser lo que tienen ahí, ¿verdad? Acá, ¿por qué? Porque están a cargo de edificar la iglesia de Cristo. Y vemos todo eso, decimos, es difícil de entender cómo hay pastores que le quieran entrar, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es difícil de entender. La gran mayoría, casi todos, no todos, ¿no? Pero casi todos los que yo conozco, que yo a todos les he preguntado la otra vez, terminando el ministerio del desafío, hay un convivio entre pastores que vamos, ¿no? Hay la barranca de Huentitán, esa barranca. Está bien padre ahí. Pero a todos les hago la misma pregunta. ¿Cómo fue que empezó a pastorear? Y todos es la misma historia. No querían y los agarró el Señor. Y tuvieron que, pues, ¿cómo se dice? Subordinarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendimos que es por llamado santo. No es porque yo quiero, sino porque el Señor quiere. Y si el Señor piensa que esa es una carga que yo puedo sobrellevar en mi debilidad, me la va a dar. 1 Timoteo 5, 17. Es una gran carga ser pastor, pero también, fíjense, cómo el Señor también nos da descanso, ¿no? 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente, ¿en qué cosa? En la palabra y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, además, el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a no ser que haya 2 o 3 testigos. O sea, sabe el Señor que somos más atacados y por eso dice, bueno, cuidado, no admitas una acusación que tenga mínimo 2 o 3 testigos de confianza, ¿verdad? Ahí de la congregación. Y bueno, y dicen otras cosas más, es de doble honor. O sea, también el Señor sabe honrar a los que le honran. Ahora, ¿qué le dice a la Grey para ser edificada y participar de este ministerio edificando la iglesia de Cristo? Con esto cerramos. ¿Qué les dice? Miren, en 1 de Pedro 5:5, en la traducción viviente, habla a los jóvenes, pero se puede aplicar a toda la Grey, ¿verdad que sí? Dice así, 1 Pedro 5:5 en la traducción viviente. Del mismo modo, así como les habló a los pastores ahora de la responsabilidad, ahora dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes o toda la Grey tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Terminamos en el libro de los Hebreos, Hebreos 13:7, traducción viviente. Sin duda la palabra de Dios es una sola, es un mismo espíritu, ¿verdad? Miren, en Hebreos 13:7, hablando de esto, dice, en traducción viviente, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que hayan resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. O sea, ¿qué tiene que ver? La conducta. Para ser un buen líder tiene que ver la conducta. Versículo 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma, o sea, la tarea de los pastores es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará ¿a quiénes? A ustedes. Esta es la base de una iglesia cristiana saludable que crece y es edificada desde la base, desde los servidores, desde el pastorado, desde el liderazgo hacia
lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos afirmamos. El mundo puede decir cualquier otra cosa, mi Dios, pero nosotros hemos creído en ti, mi Dios, y estamos convencidos de que todo lo que dice tu palabra, la Biblia, es verdad y que nos llevará a la verdad, a ti, mi Dios. Y en esa encontraremos paz, gozo en tu Santo Espíritu, mi Dios. Te damos gracias por esta bendición magnífica, mi Dios. Y te pedimos nos ayudes a edificarnos unos a otros y seguir poniendo ladrillo a ladrillo en esta tu iglesia, la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.